Bueno, cambiamos de tema, señor Cambiamos de Pablo tema, Silvera. sí, porque el 6 de noviembre de 1922 ¿Qué pasó? hubo un hito histórico No me digas. para la radiofonía uruguaya. ¿Por qué? Porque no existía, ponele, para arrancar a hablar, por ejemplo, ponele. Pero bueno, tenemos hoy la suerte de estar recibiendo a dos de los tres autores de este libro que se ha titulado Uruguay al aire, 100 años de nuestra radio. Así que con un fuerte aplauso aprovechamos para recibir a Federico Taranto y Carlos Hernández. Grene, gracias por venir acá. Muchas gracias. Y aparte, qué maravilla, No, podés creer, ¿no? Vamos al aire. Estamos al aire. Nos trajeron utilería, por favor. Qué Tremendo. genial, Pero qué ya genial. le vamos a dedicar un espacio para hablar de las cosas que tenemos acá, porque la verdad uno diría utilería, pero son cosas postalina. Esto. La espica. ¿Esta radio de qué año es? Y esta debe ser ya de la década del 40, ya un poquito de trayectoria en la radiofonía. No es una radio que esa válvula, si uno la ve de este lado, ya tiene transitores, ya es de la década del 40, ¿no? Entender que caliente la válvula. Sí, ese era otro sistema que estuvo muy lindo porque a raíz de eso, de que las válvulas se calentaban, muchos años después, allá por la década del 40, se logra la transmisión ininterrumpida 24 horas, que es un hito histórico para nuestra radio, que fue Radio Imparcial, CX28. Que justamente el dueño de esa radio, que era Wilfredo Filgueiras, logró encontrar un sistema para enfriar el circuito y lograr que las válvulas permanezcan en el tiempo, 24 horas. Qué maravilla. Y Uruguay en eso fue, o sea, Fue pionero. ¿no? O sea, en lo que tiene que ver con la radio, Uruguay fue pionero en varias cosas. En muchas cosas. En muchos aspectos. Me dice, yo antes igual de ir para ahí, ustedes son pioneros en escribir un libro sobre los 100 años y me gustaría saber el interés, cómo nace, contarle a la gente, son personas que vienen del mundo de la radio, ¿por qué esta necesidad de hacer un registro? Bueno, eso fue un poco casual. Yo tenía un espacio que hablaba de mascotas en un programa de radio, en el programa de Julio Fablet, y un día en un corte, Julio me comenta, bueno, mira que en el 2022 se cumplen 100 años de radio y me gustaría hacer un libro. Le digo, qué bueno, me invita a participar. Yo le digo que sí, que me interesa, porque a mí, o sea, de escuchar radio siempre me encantó. Y ahí le digo, bueno, Julio, yo tengo también un amigo, somos amigos de toda la vida, que también tiene material y podría estar interesado. Bueno, decile, y bueno, ahí fue que nos reunimos los tres y empezamos entre los tres a hacer este proyecto que se pudo concretar. Que arrancó en el 2020. Sí, con la pandemia se fue trancando un poco. ¿Vos sos familiar de Grene? Sí, yo soy periodista, soy escritor, he escrito otros libros también, estuve de trayectoria en radio y además tengo esa herencia periodística de Grene, que es mi tío abuelo, que estuvo más de 50 años al aire en distintas radios. ¿Y él tenía mucho material? Él tenía mucho material, sí. Hay mucha gente que tiene mucho material y esto, por ejemplo, forma parte de esa cantidad de gente que tiene material guardado. Somos como muy conservadores en cosas materiales que nos arraigan al pasado. ¿Cuál era, me imagino, o sea, brainstorming, una pizarra ahí escribiendo, como haciendo el mapa de cómo va a ser este libro, las cosas a tener en cuenta, porque debe haber muchísimo material, y qué tenemos que priorizar, qué tenemos que poner, qué cosas tenemos que lamentablemente quizás dejarlas a un costado? ¿Cómo se armó eso? Hicimos dos ejercicios. El primero era intentar ubicar musicalmente a la radio en estos 100 años, ¿no? Es decir, bueno, la radio ha acompañado a la música ha vestido programas de radio. Entonces, bueno, el primer ejercicio es ¿qué tipos de géneros de música lograron estar en los 100 años de la radio? Entonces, bueno, encontramos una gran influencia de jazz desde la década del 20 en adelante. El tango se va mezclando ahí también, el folclore, la música típica. Hay emisoras que comienzan a promocionar ese tipo de música y demás. Y ya en la década del 50 hay una renovación en la radio, ¿no? De hecho, habían unas imágenes ahí de fondo que estábamos viendo, que es la radio fuera del estudio. Y es la era beat. Comienza el renacer de la radio a través de la incorporación de la televisión, que fue un factor muy importante y competitivo. Y ahí, vos decís, comienza el renacer de la radio, ¿no? Que cuando entra la televisión, que uno piensa que en realidad la radio va a quedar dejada de lado. No, pero claro. Y en realidad no es así. No, la radio es inmortal porque siempre, por una razón o por otra,
siempre la gente terminó eligiendo la radio en diferentes ámbitos, porque se escucha, es más práctico, más fácil de escuchar, escuchás en el auto, escuchás sin salís a correr. Entonces siempre se fue innovando y siempre va a estar presente. Y otra cosa de la radio nuestra, eso que de ser pionera, es impresionante, porque yo muchos detalles no lo sabía hasta que nos pusimos a hacer el libro. Uruguay, que es muy pionero en muchos aspectos de la radio, en transmisión de partidos de fútbol, en discursos políticos, en transmisión de deportes, partidos de bochas, se transmitían por radio. Sí, hay datos ¿Pero puntuales. fue pionero en la región? Sí. Sí, en la región sí, ojo, hagamos un paréntesis, en el año 20 en Argentina ya había radio. Bien. Entonces, la gente que aquí en Uruguay, la parte técnica, electrónica, ya estaban ayornados con lo que estaba sucediendo a nivel región y sobre todo con los transmisores que estaban llegando de la General Electric de Estados Unidos, había un ambiente propicio para formar una radio, más con lo que estaba sucediendo acá nomás, en Buenos Aires. Entonces, es importante eso de destacar. En cuanto a lo que decía el política, deportes, música, la radio va como ganando espacios en todo eso, ¿no? De hecho, en la primera radio, que fue Estación Paradisábal, la cual nosotros formalizamos como la primera radio, ¿no? Porque hubo una experiencia anterior a Paradisábal, que fue Radio General Electric, pero Paradisábal fue como la formalización, ¿no? Un estudio, un relator, un conductor, un sonidista, fue como la formalización de todo ese proceso experimental que se venía dando. Y ya a los primeros meses la radio ya tuvo participación política, porque bueno, José Valle Ordóñez tuvo el primer discurso. Claro. Y ahí sí podemos llegar a decir que fue el primer discurso político que hubo en radio. En radio. Eso a nivel mundial se podría decir. Sí. Mirá, increíble. Escuchándote hace un ratito que estábamos hablando de la época beat, ¿se puede diferenciar diferentes épocas marcadas de la radio? Sí, claro. ¿Cuántas habrían o de repente las principales épocas? Sí. Se ha tenido que reinventar. Antes de la televisión, etapas. La radio era parte del hogar. O sea, almorzábamos, cenábamos y teníamos nuestros ratos al lado de la radio, con el radioteatro y con la información y con todo lo que pasaba. Cuando la televisión llega, que comienza a ser la competencia de la radio, comienza a ser competencia porque también en términos comerciales comenzó también a abrirse un poco más el campo. Entonces, era como evidente de que iba a haber una masiva competencia. Y en la época de la radio beat, como nosotros la llamamos, con la llegada de los Beatles, los Rolling Stones, ABBA, etc., la radio comienza a ser pionera también en promocionar esos tipos de grupos. Y ahí quiero mencionar a alguien que nos acompañó el 6 de noviembre, que forma parte de una familia de la radio, que es Rupenian. Claro. Berch Rupenian, hijo de Antonio, creador de CX50 Radio Independencia, fueron los pioneros de toda esta movida beat. Entonces sí está marcado. Hasta el 50 y pico podemos hablar de la radio jazz, tango, folclore, dentro del hogar. Del 50 en adelante podemos hablar de la radio beat, de la radio fuera del estudio, de la radio que intenta transmitir desde recitales. Y pasado la dictadura, ahí hay una inclusión musical muy importante, porque ahí llega el género tropical, llega el rock, con emisoras propias que lo defendían y llevaban adelante y los promovían. Muchas FM también. El Dorado, por ejemplo, con el rock, Galaxian. Eso todo, sí. ¿No? Y el libro tiene cierta cronología, pero también ustedes decidieron poner capítulos que tienen que ver, por ejemplo, con hitos de la radio, que tienen que ver con personalidades. Eso, ¿por qué lo decidieron? Sí, porque, bueno, el libro es un libro de historia, ¿no? No está, por supuesto que no es la historia convencional, pero la historia convencional se puede leer entre líneas, ¿sí? En diferentes épocas que tuvo el país, el auge en la sociedad eran diferentes temas. Esos diferentes temas estaban presentes en la radio, o sea, temas políticos, temas deportivos, temas sociales, y según el tema que estaba atravesando la sociedad, era lo que más se priorizaba en la radio. Entonces, no se puede desconocer de ninguna manera lo que fue, los mundiales y el relato de los mundiales, después acontecimientos políticos, y la radio va tomando todo lo que era de interés social, lo que era el boom social, la radio lo transmitía, se lo brindaba a la gente.
Entonces el libro trata un poco de eso, ¿no? Hace como una conexión, como un puente entre lo que quería escuchar la sociedad, lo que le interesaba a la sociedad, y que eso en definitiva era lo que la radio en diferentes épocas iba transmitiendo. La radio es una protagonista de la historia, ¿verdad? Claro, quizás el lector diga, bueno, yo quiero encontrar personajes o quiero encontrar hitos, como decía Noelia. Entonces, bueno, hay capítulos que hablan exclusivamente de eso. Lo que quisimos nosotros es traer una historia, pero no en un formato de libro de historia. En un formato más dinámico, desestructurado, que el lector le pueda captar su atención inmediatamente, que de hecho lo logra porque tiene muchas imágenes y muchas pastillitas ahí. Que son como estas pastillitas Claro, sí, que dan Al datos pie de curiosos página. ¿Lo sabías qué? Me fascina. que tienen que ver es muy curioso. con la historia de la Está muy radio, bueno. ¿no? Por ejemplo, hay el que estoy mostrando que dice, antes de ser famoso con su canto, Alfredo Claro. Citarrosa fue destacado locutor en CX14 del Espectador, en 1954. Y así hay varios, sí. Y así hay un montón. Ahí les quería preguntar en la investigación que hicieron, ¿cuáles los marcaron, sin spoilear demasiado para que la gente también se sumerja, pero en eso sabías qué, cuáles fueron como, ¡pah! Y esto no tenía ni idea. ¿Hubieron algunos? A mí me gustó, por ejemplo, me identificó mucho esto mismo que está acá a mi izquierda, la radio femenina, ¿no? Porque, bueno, a mí me gusta la historia y en algún momento quise estudiar sobre sociedad, historia, derecho y encontrarme con que existió una radio 100% femenina, otro hito histórico de la radiofonía nacional, solamente integrada por mujeres, con programación dedicada a las amas de casa de ese momento. ¿En qué año estamos hablando? 35, 36. En una década en la cual Uruguay también logra desasnar el voto femenino. Claro. ¿No? Es muy importante todo eso. Y donde además había un partido femenino del Uruguay. De hecho, creo que Paulina Luisi iba a hablar a esa radio. Paulina Luisi, Juana de Ibarburú, una cantidad de poetas. Eran tertulias, era una radio muy cultural desde el punto de vista literario, por ejemplo. Está muy simbólico de pero amplificar la voz. Hacían hasta también. Gimnasia por radio. Le decían a la gente cómo hacer gimnasia por radio. Claro. Después otra que a mí me llamó la atención, que se dio, después sí se siguió viendo algún otro ejemplo, fue el primer programa transmitido en simultáneo en radio y televisión. Entonces acá, como decía Noelia, al pie de página se dice Doble o Nada, fue el primer programa de radio transmitido en simultáneo por radio y televisión, que era un programa de preguntas y respuestas. Eso está acá en el libro, en página 87. Ese programa era auspiciado por Mejoral, ¿no? Entonces cuando desde Estados Unidos viene lo que hoy sería el CEO, ¿no? Sí. En aquella época, claro, en aquella época, bueno, vienen y deciden llevar adelante un formato de preguntas y respuestas, en la cual el público participa. Está genial, eligen a Isidro Cristia, que fue el conductor, que después eso, como dice Federico, se llevó a la televisión, pero en su momento era una explosión, se llenaban los cines, los teatros, era un formato que no estaba dentro del estudio, se llevaba adelante desde exteriores. Y después, cuando aparece la televisión, retransmitirlo también, o sea, fue una locura. Y la gente participaba y mandaba cartas, y si había que llamar, llamaba. El público y la sociedad era muy participativa con la radio. Claro. Sí. Yo les quiero hacer una pregunta, porque a veces pasa con géneros de música, y yo creo que con la radio ha pasado varias veces. ¿Cuántas muertes tuvo la radio? Y esto la pregunta es, ¿cuántas veces se dijo como que la radio ya no iba a dar para más? ¿Se entiende la pregunta? Un momento que bueno, vino ahora la televisión. Lo primero que decía la televisión. La primera gran amenaza fue la televisión, pero como yo te decía hace un rato, resistió porque se fue reinventando. Pero ahora con las redes sociales también parecía como en un momento era bueno, ya la gente, como que la radio, viene el podcast, viene como un montón de cosas, Sí. pero sigue ahí como Sigue resistiendo. Acompañando. Sigue firme. Lo que pasa es que ahí hubo un reinvento muy importante que está presente hoy. En un momento determinado, ya a principio del 2000, se cuela en el dial radios comunitarias, ¿no? Que al principio no estaba legalizado. Entonces, había que entender por qué. Y la radio comunitaria era una necesidad de barrio. Es decir, era como lo que hoy podemos llegar a decir el municipio, porque hablaba temas bien referentes del barrio, cosa que la radio en su momento lo hacía y después fue perdiendo esa esencia. Claro. Entonces la radio comunitaria hablaba de lo que estaba sucediendo a la vuelta de mi casa, con el vecino de al lado, con los comercios de la zona, etcétera, etcétera. Y eso hoy tiene gran consumo a nivel masivo. Yo creo en mi filosofía que en el día la radio se oye y en la noche se escucha.
¿no? Entonces hay que saber diferenciar entre oír y escuchar. A mí me parece que la gente en la noche escucha radio y los formatos que hay hoy en radio están muy buenos para ese tipo de gente. Y durante el día la radio acompaña. Sí, sí. ¿no? Un fueguito ahí prendido. Sí. Que estás... A partir de la década del 60 tenemos este invento, La espica. ¿no? ¿Quién no lo conoce? Que fue, a ver, esto se patenta ya por fines de la década del 40, es un transitor que logra amplificarse y que logra salir de esta estructura que incluso, a ver, hay otras Y radios esta que es no más chiquita, grandes. ¿no? Después está la Sí, radio mueble. la radio Sí. mueble. Una belleza. Las radios con válvulas y todo. Bien. Esto logró meterse en los autos. Esta, por ejemplo, venía con un tirador, que lo tiene acá recortado. Sí. Era a pila, o sea, la podíamos llevar en cualquier lugar. Entonces ahí la radio empieza a formar parte más aún de la sociedad. Lo que pasa es que, claro, hay una torta publicitaria que tiene que estar hoy dividida entre la prensa escrita y la televisión. Entonces, bueno, no digo que va a desaparecer, yo creo que va a prevalecer en el tiempo y, como decía Federico, es interminable. Total. Excelente, y con eso... Bueno, Uruguay al aire, 100 años de nuestra radio, ¿en todas las librerías? Sí, en todas las librerías. Y una anotación, este sábado Sí. a las 11:30 de la mañana vamos a estar presentando el libro en Cultura Alfabeta, en Barreiro y Berro, y me va a acompañar Tabaré Rivero. Mirá. Porque el padre de Tabaré Rivero, Mario Rivero, fue un gran letrista de radioteatro. Entonces le vamos a hacer un homenaje, así que la invitación para todos es para este sábado, 11:30 de la mañana, en Cultura Alfabeta, Barreiro y Berro. Buenísimo, muchísimas Bueno, gracias. Federico, un ¿eh? placer. Mucha Los suerte. despedimos con un aplauso por Arriba. venir, por Gracias traer a ustedes. esta belleza acá. Sí, gracias. Divino, la verdad.